Bueno, llegamos al viernes, aunque parezca lunes o aunque parezca domingo, agradeciéndole que nos acompañe aquí en Heraldo Televisión. Son las 21 horas en la hora del centro y pues bueno, se acerca el fin de semana. Hoy déjeme decirle que en la impresión de las veces que entramos, salimos rápidamente aquí en el Heraldo, nos dimos cuenta claramente que hoy había más gente en la calle, y había más automóviles. Ya ahorita hacia la noche notoriamente bajó, pero a lo largo del día yo diría, quedémonos porque además particularmente... no solamente los de la Ciudad de México, todo el país, vienen 2 o 3 semanas muy complicadas porque se presume que vamos a llegar al pico más alto, así tal cual, de los contagios. Y yo le diría que entre menos contagios, échenle un ojo ahí a lo que Angela Merkel, por está en las redes ahí, un discurso, una explicación formidable de lo que está pasando la primera ministra de Alemania. Entonces, si traemos la curva hacia arriba, pues lo que significa es que vamos a necesitar una buena cantidad de hospitales y buena cantidad de camas y buena cantidad de atención. Si logramos achatar un poco el menor número de casos de contagio, pues bueno, no colapsaría el sistema de salud, que es lo que hoy nos tiene como con enorme atención. Y también hay otra cosa, me da la impresión de que seguimos sin tener una cohesión interna real, informativa. Dice el señor de Baja California que no es cierto que hay tan pocas personas muertas en el estado, que hay mucho más, que están mal informando al presidente. Por otra parte, aparecen hoy los gobernadores del norte, 3 de ellos, que están tratando de llevar efecto a ellos su propio mecanismo. Entonces, algo anda pasando. Entendiendo, como hoy platicábamos, fíjese, al mediodía con Alejandro Macías, que lo que son las cosas, uno de los elementos que vamos a enfrentar, que esto es muy interesante, que vamos a enfrentar posiblemente en el mediano plazo, es que los gobernadores y los presidentes municipales, los alcaldes, se van a convertir en piezas torales de la gobernabilidad, porque es ahí en donde se van a resolver los problemas. Entonces van a volver a tener un enorme peso y el peso desde el centro va a adquirir otra dimensión. O sea, va a ser muy difícil que tengamos gobiernos tan centralistas, porque no va a poder el gobierno central resolver lo que está pasando en Chetumal, por mencionar una ciudad, o lo que está pasando en Todos Santos, Baja California Sur, o lo que está pasando en Guadalajara, en la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de lo que tenemos este día, y también algo que dijo el presidente hoy que me parece que no hay que perderlo de vista por ningún motivo, es que hoy convocó a los médicos que ya habían sido jubilados, que ya los habrían jubilado, que empezaron desde muy jóvenes y ya dijeron, yo hasta aquí llegué, los convocó algo que es muy interesante, que quede claro, porque por ahí también no juguemos a las noticias falsas porque no es cierto, pero el presidente convocó a que los médicos, ellos, enfermeras, ellos, incluso camilleros, que hubieran sido eventualmente ya jubilados o que ya no estén trabajando, los convocó a que participaran en el sistema de salud. Pero ojo, no los invitó, por favor, a que participaran en lo que corresponde a todos los pacientes de coronavirus. No, por ningún motivo, eso nunca lo dijo. Lo que sí dijo fue que vengan para todas las otras áreas del sistema de salud que urgen también atención por todo el desplazamiento que se está dando. Bueno, es parte de lo que hubo este día. No sé qué vaya a hacer usted el fin de semana, pero no, por favor, quédese en su casa, búsquele. Quizás ahora sí aligeremos un poco la vida con los niños y aligeremos nosotros un poquito la vida y el lunes otra vez a nuestras disciplinas como si estuviéramos de lunes a viernes, porque hay muchas cosas nuevas que la semana que entra van a surgir y hay que estar atento a ellas. La escuela es un asunto importante, las universidades es un asunto importante al cual habrá que estar atento la semana que entra. Bueno, por lo pronto, al menos 2.600 pacientes de casi 7.000 confirmados con COVID en México se han recuperado. Esta es una gran noticia, este es lo que llaman el grado de todo el proceso de recuperación, ¿no?, que se puede dar, y eso habla también de la salud de las propias personas que han sido contagiadas. Muchos estuvieron internados más de 20 días y con pronósticos reservados. Y como ha ocurrido en otros países, a su salida han recibido aplauso, reconocimiento de su familia, pero también yo diría, no olvidemos el reconocimiento del equipo médico. El gesto ha sido recíproco por el esfuerzo que ha hecho el personal de salud, a pesar de las condiciones adversas que enfrentan en muchas ocasiones. A ver, veamos esto que tiene una parte de euforia, de reconocimiento, de vida, de reconciliación. Vámonos con estos mensajes que le mandan los enfermos, ya han pasado la crisis,
los doctores, las enfermeras, los familiares. Momento de vida en medio del peligro de muerte. Nos vemos, cuídate mucho. Échale ganas. Cuidado, don Mario. Siempre les voy a estar agradecido de salvarme la vida. Muchas gracias. Este no es un trabajo como cualquiera, esta es la vida y mientras ustedes existan vamos a existir los demás. No hay palabras más que gracias, unas gracias de corazón. Bueno, esto, como usted puede imaginar, esto es algo que en verdad uno agradece a los médicos, agradece a la vida, agradece a todo lo que a uno lo rodea y le diría yo, esto es parte también de lo que estamos viviendo, ponderémoslo y sobre todo para aquellos que de manera absurda han agredido, insultado, intimidando al personal de salud, vean esto para que se den cuenta lo relevante que es tener a alguien cercano a la muerte, 20 días con un respirador, imagínense lo que es eso, tapada la cara, todo lo que se puede imaginar, respirar, con esta dificultad para respirar y de repente pasa el tiempo, toca una campanita y se ve fuera. Eso es algo que en verdad hay que valorar en su justa dimensión. Bueno, como decíamos hace un momento, el gobierno federal informó que son 6,875 las personas confirmadas con COVID-19 en el país. Esto a las 7 de la noche se dijo. Hay 13,000 casos sospechosos. Recuerde también, tenemos que trabajar y caminar por el justo medio. No hay muchas pruebas, se han hecho, pero no podemos tener. Ayer se habló hasta de 55,000 personas eventualmente contagiadas. El tema de defunciones ha ido creciendo, ya estamos arriba de 500, estamos en 546 para ser preciso. Este día la Secretaría de Salud publicó el decreto que prohíbe la incineración de cuerpos, pero únicamente de las personas que fallezcan por COVID-19 y no sean reclamadas o identificadas. Imagínense este drama de mucha gente. Ahí tienen las cifras en la pantalla, el mapa que a las 7 de la noche presentó la autoridad de salud, para que sepa por dónde andan las fichas, los números, ¿no? 6,875 casos confirmados de COVID, 19,546 en lo que corresponde al número de personas que han fallecido, 546. Entonces ahí se dará usted una idea de por dónde andan las cosas. Los elementos colaterales que están intrínsecamente ligados a todo lo que tiene que ver con COVID-19. Ojo con esto. No podemos perder de vista esto que está pasando en el norte del país. ¿Por qué? Porque los gobernadores de Coahuila, de Nuevo León y Tamaulipas, que por cierto los buscamos a los tres, como usted puede imaginar, nadie quiso hablar. El único que nos contestó fue Jaime Rodríguez Calderón, dijo, quedamos de que no íbamos a hablar, ya está dicho lo que se tenía que decir. La reunión, como alcanza usted a apreciar, fue en Saltillo, Coahuila, y anunciaron los tres gobernadores, por cierto, mire, uno independiente, uno del PRI y uno del PAN, anunciaron que harán un frente común con empresarios ante las afectaciones que ha dejado el COVID-19. El próximo 24 de abril, estamos hablando de la semana que entra, sostendrán reuniones en este sentido. Además, anunciaron el reforzamiento de filtros y acciones preventivas, así como el aumento en la aplicación de pruebas para detectar el virus. Por aquí estamos en esos elementos que todavía siguen siendo centrales. Entre menos pruebas, menos diagnóstico. Entre más pruebas, mejores diagnósticos y atención. En algunas comunidades del país, las medidas para la contención del COVID-19 llegan al extremo de bloquear los accesos y salidas de las mismas. Algunos casos como, si ya saliste de este lugar, no intentes regresar, tal cual. Eso está ocurriendo principalmente en regiones marginadas. Pero fíjese también lo que son las cosas. La gran cantidad de personas que incluso impiden la salida, que impiden el regreso, pues no están a 1,5 metros y están cerca una de otra. Entonces, pues ahí también está la otra parte de la historia, ¿no? Bueno, esto, le reitero, está sucediendo fundamentalmente en regiones marginadas. Yo estoy peleando para poder pasar.
Están peleando para poder pasar. De esta forma, se confrontaron transportistas y pobladores de Huitzo, Oaxaca, por los bloqueos ante el temor de ser contagiados por el COVID-19. Igual que esta comunidad, hay al menos otras 70 que se autoconfinaron e impiden el paso de viajeros, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Oaxaca. Los filtros incluyen destinos turísticos como Santa María Huatulco, lugar de las célebres playas, y San Lorenzo Albarradas, donde están las cascadas petrificadas de hierve el agua. En Oaxaca, el COVID-19 ha impactado poco. Datos del gobierno federal indican que en 433 de sus 570 municipios no se han detectado casos del virus. Mientras, en Guerrero, las policías comunitarias también han instalado retenes en la carretera federal que conduce a 5 municipios turísticos de la Costa Chica. Si alguien los pasa, amenazan con aplicar sanciones conforme a usos y costumbres, lo que implica cierto riesgo para el suministro de alimentos y medicinas a esta zona. Incluso todo el turista lo vamos a estar regresando, que venga de fuera de Acapulco o Chilpancingo, México, lo vamos a regresar de este puesto de control. ¿Por qué? Para evitar la contaminación de los demás ciudadanos, porque nos preocupa eso. Si se nos llegara a pasar aquí un autobús en Cuaji, lo van a ir reteniendo durante 60 días. Para estas localidades, el COVID-19 podría significar una tragedia, dado los niveles de pobreza, escasez de hospitales y la falta de personal médico. Hasta el momento, se han reportado 8 casos en regiones rurales, en las que se estima habitan 12.3 millones de personas. De estas, casi 36% vive en zonas indígenas. Heraldo Media Group. Además son comunidades que, como bien decía, ¿no?, la información, se manejan bajo usos y costumbres. Y hay otra variable ahí también muy fuerte, que, a ver, por ejemplo, Santa María Huatulco. Es una comunidad que le ha costado mucho trabajo poder concentrarse, ser un centro turístico atractivo e interesante. Casi no tiene antros, tiene buenos lugares para comer, buenos lugares para caminar, para hacer ejercicio, para estar, para las familias, pero todo esto que tiene vida nocturna no la tiene. Yo le diría que si alguien roba algo en Santa María Huatulco, en Huatulco, rápidamente es identificado en 2 o 3 calles adelante, porque la propia comunidad defiende a la comunidad y defiende a los turistas. Entonces, hay comunidades que saben lo que puede significar meterse en ellas y que pase algo, pero a que esto se agrega lo otro, la información precaria que eventualmente se pueda tener. Bueno, esto, la semana no ha sido nada buena para lo que tiene que ver con México en materia de la calificación, ¿no?, de todo lo que son las agencias, las calificadoras, y para prueba está lo de hoy. La agencia Moody's rebajó la calificación de México a Baa1 desde A3, es muchísimo, y esto ya es una perspectiva negativa. Con esto, la nota de México pierde el llamado grado alto de inversión y pasa a uno considerado simplemente bueno. Ojo, bueno. Moody's también recortó la calificación de petróleos mexicanos de Baa3 a Ba2, con lo que la coloca en grado especulativo y pierde el grado de inversión, aunque más tarde la Secretaría de Hacienda mandó un boletín para precisar que todavía México era un país atractivo para la inversión en esta materia. Bueno, le cuento también, antes de irnos a la pausa, que acabo de ver ahorita la encuesta del señor Roy Campos de Consulta Mitofsky, y es muy interesante porque ya ve que toda la semana sigue al presidente. El presidente venía con una baja más o menos, ¿no? O sea, no se va haciendo significativa cuando se suma, ¿no? Pero de día a día, pues a lo mejor ni se alcanza a apreciar. Pero venía bajando, y en su último, esta es la primera vez en una buena cantidad de días, le diría yo, que el presidente logra revertir la tendencia a la baja, subió 1.8. Entonces Roy Campos interpreta varias cosas, vamos a ver qué es lo que sucede, pero la tendencia en términos de, hay una población que está mayoritariamente desaprobando su gobierno que la que aprueba su gobierno en un porcentaje de 6%, más o menos, lo estoy diciendo de memoria, 47 y tantos contra 53 y tantos, más o menos, 47 y tantos desaprueba, 47 y tantos aprueba, al revés, 47.3 desaprueba y 47 y tantos desaprueba, o sea, es mayor la tendencia de la desaprobación. Bueno, vamos entrando al tema.
Hoy vamos a entrar con lo de la fase 3, sí o no, y hemos dividido nuestra mesa para hablar con diferentes personajes que nos van a ayudar a entender qué es lo que está pasando con la fase 3 y qué pasa también con el tema inevitablemente de la bioética, del cual hablamos ayer aquí mismo. Para hablar en concreto de esta situación, que es cómo se enfrenta la emergencia por el COVID-19, Antonio Lascano, biólogo e integrante del Colegio Nacional. Querido Toño, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, yo te preguntaría, es nuestro tema, entonces partimos de la conversación contigo para luego entrar en la mesa, como lo sabes, y nos has hecho el favor de participar. Te pregunto, Antonio, ¿cómo están las cosas en este momento? ¿Cómo las ves en este proceso de si estamos en fase 2, fase 3? Segundo, si estamos actuando como debemos actuar. Tercero, si tenemos los números que debemos de tener. Y cuarto, si el virus, mi querido Toño, si el virus se va a quedar entre nosotros. Bueno, primero déjame decirte que yo no soy epidemiólogo, no, para mí no es claro cuál es el criterio que ha seguido la Secretaría de Salud para posponer el ingreso a la fase 3, pero cuando yo escucho los números veo una contradicción un poco rara entre lo que una noche dice el doctor López-Gatell y lo que al día siguiente dice el doctor Alcocer. Eso es algo muy preocupante. La cosa que en realidad me preocupa más es cuando uno ve el número tan grande de miembros del personal de salud de distintos hospitales, distintas clínicas del Seguro Social que están resultando ya infectados, seropositivos. Cuando uno ve estos problemas nada triviales de la distribución del material que es indispensable para que puedan entrar ellos a atender a los pacientes, cuando recordamos que hace no mucho la COFEPRIS se tardó más de 10 días en anunciar que había que tener cuidado con la heparina que estaba contaminada para el caso de las personas que estaban siendo dializadas en Tabasco, y cuando ves ese anuncio del cual rápidamente se deslindó la UNAM sobre el asunto de la bioética. Lo que todo esto te configura para una persona como yo que no soy epidemiólogo, pero que ve lo que está pasando, es una desarticulación absolutamente pavorosa en el Sistema Nacional de Salud. Y yo creo que eso es la peor manera de entrar o estar ya en los inicios de la fase 3. Creo que eso es muy severo, creo que eso es algo que nos debe preocupar enormemente, y yo creo que los números que mencionan a mí no necesariamente me cuadran. A mí lo he dicho ya un par de veces en algún otro lado, no soy epidemiólogo, pero tampoco soy un idiota, y sí sé muy bien cuando una exponencial es una exponencial decreciente, sé muy bien lo que es una escala logarítmica, sé muy bien que la derivada de una curva te dice el número de casos que se están infectando por día, y yo creo que la situación debería ser de una alarma total en ese sentido. Lo único que a mí me tranquiliza mucho en cuanto a los datos que uno observa es que el virus con el que estamos contendiendo es el mismo. Uno ve pacientes que están severamente afectados por la infección, otros que están en su casa sin mayor problema, otros que tal vez ni siquiera se dieron cuenta que están infectados, y también vemos un número creciente de fallecimientos. En todos los casos estamos hablando del mismo virus. Es un virus que, aunque es de RNA, evoluciona más lentamente que otros virus. No debemos confundir, que yo creo que fue uno de los problemas al principio, no debemos confundir con el comportamiento de virus como el de la influenza, porque este es más estable. A la tarde de hoy habían apenas 14 mutaciones detectadas en todas las cepas que están disponibles, y eso quiere decir que lo que estamos viendo es problemas para las personas infectadas derivadas de situaciones de salud subyacentes. Creo que eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Qué significa eso en términos de la última pregunta que me haces de si el virus se queda para siempre? Con la excepción del virus de la viruela, que se logró exterminar, y un virus que afecta a las vacas, que también se logró una buena vacuna, los virus siempre se quedan entre nosotros. Lo que vamos a tener van a ser oleadas de
este nuevo virus, como ha habido oleadas desde los años 60 de otros coronavirus, y en la medida en que nosotros tengamos vacunas o terapias o medicamentos, pues vamos a poder controlar el efecto dañino que tengan sobre la población. Pero una vez que un virus aparece, los virus son muy tercos evolutivamente, se quedan para siempre. Oye, Antonio, deberíamos, en función de lo que dices y en función de que los números pueden ser desiguales, simplemente hoy escuchando la declaración del gobernador de Baja California, ¿no? Jaime Bonilla, que decía que hay mucho más de los que se dice en la mañana en el estado de Baja California. Te pregunto, en función de esto, de tener criterios más menos comunes, conste que insistí, Antonio, más menos comunes, presumes que tenemos una gran cantidad de enfermos sin saberlo, más allá de los 55,000. ¿Qué puedes presumir respecto al asunto? Mira, a mí el gobernador Bonilla nunca me ha despertado un gran respeto político, pero creo que hay que prestarle atención a lo que está diciendo en este momento, porque los virus no necesitan ni visa ni pasaporte para traspasar las fronteras. Sí. La frontera de México y Estados Unidos es la frontera por la cual circulan más personas en todo el mundo, y circulan no solo de manera legal, sino también de manera ilegal. Eso significa que, y nos guste o no, va a haber un flujo de personas infectadas en ambos sentidos, no necesariamente conscientes de que están en esa situación. Yo he ido a Tijuana algunas veces, se supone que nací allí, pero no tengo ningún recuerdo de ese momento, pero he ido a Tijuana algunas veces a dar conferencias o he ido a Ensenada, y cuando tú ves Tijuana te quedas azorado del desorden urbano que hay, la cantidad de gente que viven en zonas sin ningún servicio básico, que llegan allí buscando pasar la frontera y no lo logran, que viven en condiciones donde no hay agua corriente, no hay luz, no hay pavimento. Lo que te va a hacer es simplemente amplificar el número de personas infectadas, y yo me temo que de defunciones. Lo que la pandemia está mostrando es que puede exacerbar las desigualdades socioeconómicas que existen en cualquier parte del mundo. En el caso neoyorquino, que yo creo que sería comparable de alguna manera al caso de Tijuana, y a otros casos, lo que nosotros vemos es que el número mayor de enfermos y de víctimas mortales fue entre la población afroamericana y entre los hispanos, porque son gente que vive en los márgenes de la sociedad, son gentes que no son visibles. Y lo que a mí me sorprende es que México y Estados Unidos no hayan hecho un acuerdo binacional indispensable, absolutamente indispensable, para controlar la pandemia en una zona amplísima que estamos compartiendo. Yo creo que eso es algo que la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud por un lado y la Secretaría de Relaciones Exteriores deberían estar insistiendo. Lo mismo pensaría yo en el caso de la frontera sur. En el caso de la frontera sur tenemos una responsabilidad moral enorme con los inmigrantes que están en territorio mexicano, y yo nunca he estado allí, pero he visto imágenes de los periodistas en donde se ven los campamentos en donde viven inmigrantes, y son focos de infección donde ellos van a ser de las primeras víctimas en esa zona. Déjame comparar esto con políticas muy correctas como la decisión alemana, que fue irse a los campamentos de refugiados que llegan del cercano oriente y decir, a ver, todos los miembros del personal de salud que están aquí refugiados, enfermeros, médicas, etcétera, tienen visas de trabajo y se incorporan a los hospitales a ayudarnos. Eso no lo estamos viendo en México, ni en la frontera norte ni en la frontera sur. Deberíamos entrar ya a la fase 3 en función de los números que tenemos. ¿Cómo dividir este terreno de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, Antonio? Son fases muy porosas. Sí. Ojalá estuviéramos ya moviéndonos en la fase 4 y en la fase 5. Claro. Yo creo que son fases muy porosas, y aunque yo entiendo que los epidemiólogos cuantitativos no hayan
respondido a la presión política de un número creciente de personas que, sin saber los números exactos ni tener comprensión de los modelos que están usando, entiendo que se empeñen en mantener que se trata de una fase 2, pero yo me temo que la realidad nos puede avasallar más rápidamente de lo que quisiéramos. Por último, déjame plantearte, en varias ocasiones hemos platicado y hay una especie de consenso. Viendo otros países empezamos a apreciar cuál puede ser el desenlace de algunas cosas. Nos va a cambiar la vida, va a cambiar la economía, van a cambiar muchas cosas. Cuando hablamos de cambiar la cotidianidad, ¿qué tendríamos que imaginar? ¿Que nunca más nos daremos la mano? ¿Que nunca más nos abrazaremos? ¿Que nunca qué? ¿Qué es lo que imaginas que pueda pasar para enfrentar el fenómeno ya en una segunda etapa? Déjame comparar con una epidemia muy trágica que tuvo México hace 30 años, la tuvo todo el mundo y que se controló razonablemente bien, que fue la epidemia del VIH. Cuando alguien decía que era VIH positivo o se sabía que era VIH positivo o positiva, la gente le rehuía. Ahora tú puedes tener un alumno, una colega, un profesor que sean, estoy pensando en el caso universitario, que sean VIH positivos y sabes que si tienen una disciplina para seguir las terapias, llevan una vida perfectamente normal mientras tengan la disciplina. Yo confío en que el esfuerzo internacional inédito, Javier, inédito en la historia de la medicina, de la ciencia. Yo confío en que nos va a permitir desarrollar medicamentos muy rápidamente que le permitan a la gente controlar la enfermedad y evitar las muertes. Hay candidatos. Yo creo que en este momento estamos en una parte muy oscura del túnel porque estamos ensayando, viendo distintas medicinas, no es claro hacia dónde van a llegar, no es claro qué tan rápido puedan darse, pero piensa que en 3 o 4 meses de pandemia tenemos un conocimiento extraordinario del virus. Yo creo que va a llegar primero un medicamento, una combinación de medicamentos antes que la vacuna, pero mi optimismo allí se alienta por la generosidad de la comunidad científica y estoy incluyendo allá a los estudiantes, a los colegas, a las grandes compañías que tienen de capital privado, que tienen grupos enormes de investigación y es donde descansa mi optimismo. También descansa en la disciplina que muchos sectores están teniendo con respecto a la distancia social. Pero me preocupa enormemente el pensar que mientras tú y yo estamos hablando, afuera de las calles que tú y yo más o menos compartimos, hay gente que va entrando al metro con el pan que compró porque no le queda otra forma de transporte. En la tarde estaba yo escuchando una conferencia de una colega en el Colegio Nacional y afuera estaba un grupo de músicos callejeros con su marimba y un saxofón. Esa gente no puede dejar de estar afuera para ganar unos pocos pesos y esa gente seguramente vive en condiciones de hacinamiento en donde la probabilidad de contagio y la imposibilidad de guardar las distancias que uno desearía se dan. Entonces, esa es la parte que me preocupa, ¿no? Lo he dicho varias veces, creo que hay que repetirlo, la salud es un privilegio de clase y es algo en lo que todos tenemos que estar conscientes para mostrar la solidaridad indispensable para sobrevivir como sociedad. Pero yo confío en que nos vamos a volver a encontrar en la calle, confío en que nos vamos a volver a dar un abrazo, confío en que podré dar mi clase con mis 100 alumnos ahí enfrente y confío en que superaremos esto. Uno lee, por ejemplo, al Boccaccio, uno lee a la gente que describe las grandes epidemias y ve la desazón que los acompañaba, lo sombrío que se veía el mundo y sin embargo, mira, la humanidad sobrevivió. Sí, sin duda. Bueno, ya hablaremos luego del apoyo a la ciencia, fideicomisos, etcétera, mi querido Antonio, que también sé que es un gran tema. Te quiero agradecer muchísimo que hayas estado aquí con nosotros en Heraldo Televisión. Al contrario, el agradecido soy yo y cuídense. Cuídense, no hay duda. Gracias, querido Antonio. Gracias, Toño. Bueno, un abrazo. Vamos a nuestra pausa y después de la pausa vamos a regresar con 2 extraordinarias mujeres que nos van a abrir un poco más la idea aquí del pensamiento sobre lo que estamos viviendo.
Pues está el tema bioético, ¿no? Que no se puede por ningún motivo soslayar. Está el tema sí o no fase 3. ¿Qué hacemos con el coronavirus? ¿Qué puede pasar en el mediano plazo? Toda una serie de cuestiones que tanto puede este virus revivir, ¿no? Tal cual, o sea, ya se va y de repente viene un rebrote. Todas estas cosas, más la parte que tiene que ver con el aspecto social. Bueno, vamos a hablar entonces con Eunice Rendón y vamos a hablar... Estamos en esos procesos en donde es difícil, ¿no? Y no tiene mucho sentido perder el sentido crítico, pero también un sentido propositivo, ¿eh? O sea, si perdemos la crítica de las cosas, nos vamos a hundir. Si mantenemos el sentido crítico propositivo, vamos a avanzar. Bueno, le quiero agradecer a la maestra Eunice Rendón, maestra ella en bioética y miembro del Colegio de Bioética. Querida Eunice, ¿cómo has estado? Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Javier. Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. También con nosotros la doctora Rosa María del Ángel, jefa del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el muy querido CINVESTAB. Muchas gracias, doctora Rosa María. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Javier. Gracias. A ver, empecemos con una mirada sobre las cosas. ¿Cómo definiría cada una de ustedes, para luego incluso llegar a hablar, si te parece, Eunice, sobre el tema de la bioética? ¿En qué etapa nos encontramos? ¿En qué estamos como tal? ¿Está, para decirlo claro, se ve la luz al final del túnel o todavía ni la vemos? ¿En qué estamos? Adelante, Eunice. Mira, Javier, yo creo que es un tema complicado de saber, ¿no? Como ya se ha dicho mucho en las mañaneras, en las nocheras, en todas las reuniones que hay al respecto de la enfermedad COVID, pues es un tema en donde las regiones están en diferentes lugares, incluso ha habido discusiones que si los números que tienen los gobernadores son los mismos que los que tiene el centro, en fin. Entonces creo que estamos sin duda en un momento complicado en donde cada vez hay más infecciones. Sí hemos visto cómo han ido avanzando las etapas, lo vemos, creo, quien lo tiene el pulso más cercano, pues son todos aquellos que están en los hospitales y que ven cómo se empieza a saturar el sistema. Entonces, si bien no estamos todavía en la etapa donde tendrá que usarse este criterio guía bioética, sí hemos visto cómo ha avanzado la infección y el virus, y además lo que sí hemos visto ya con los datos de otros países, pues es el R0, digamos, de propagación de este virus, es decir, su potencial, y es un potencial importante el que tiene este virus, y por ello es que se ha hecho tanto énfasis en las medidas de sana distancia, en las medidas de cuarentena, y bueno, creo que eso nos pone ante un posible escenario difícil, o se puede complicar. ¿Serías de la idea, en función de tu experiencia como, digamos, miembro del Colegio de Bioética, lo que has podido ver, tu conocimiento en función del tema de los migrantes, estaríamos, digamos, con el conocimiento que puedas tener, incluso científico del fenómeno, estaríamos en la necesidad de ya estar en la fase 3? ¿O qué piensas de esto? Mira, creo con todo lo que ha salido, porque algo muy interesante es que pues están saliendo publicaciones todos los días, ¿no? Más o menos he dado seguimiento a varias de estas, ¿no? Es una enfermedad nueva que la estamos conociendo con los datos que tenemos de Europa, con los de China, etcétera, pues hemos visto cómo pues hay muchos casos asintomáticos, hay muchos, en el caso particular de México, pues recordemos también el tema de las pruebas. México es uno de los países que ha hecho menos pruebas, digamos, si lo comparamos con otros lugares, por lo que ya ha explicado el subsecretario, por el modelo Centinela que se lleva a cabo. Sin embargo, pues eso hoy no nos permite saber tampoco cuántos enfermos realmente tenemos. Y eso no solo ha pasado en México, digo, también vemos como China el día de hoy también menciona o pone una alza, digamos, a las muertes que habían reportado, porque pues reconoce algunos que murieron en la casa, algunas otras muertes que no tenían identificadas relacionadas con este padecimiento. Entonces es difícil hablar de etapas, y más, otra vez repito, por las regiones. No es lo mismo a lo mejor la región centro, norte, sur, etcétera, pero sin duda estamos, al menos en la parte centro, en las zonas quizá más urbanas, pues sí estamos viendo un avance importante del brote, del virus, cómo se ha ido expandiendo, y bueno, creo que si pudiéramos llegar a un momento como se ha llegado en Europa, en donde incluso haya una demanda mayor que la oferta que se tenga en materia de algunos recursos críticos, no solamente ventiladores, que es lo que más se ha dicho, o camas de terapia intensiva, pero incluso recursos médicos.
Sí, claro, que esa es la otra. Rosa María, a ver, déjame plantearte algo ahí muy estrictamente científico. Llegó para quedarse el virus, ¿qué vamos a hacer con él? Te lo planteo, sé que no está fácil, pero ¿vislumbras la posibilidad de una vacuna, de un tratamiento, de algún medicamento que pudiera, yo diría, enfrentar el futuro? Porque el presente lo tenemos que enfrentar con lo que tenemos. Mira, yo creo que sí, Javier, absolutamente. O sea, yo creo que hay muchos esfuerzos de muchos países del mundo que están tratando de encontrar una vacuna. Yo estoy segura de que vamos a tener una vacuna en no menos de un año, pero en un año yo creo que sí vas a tener una vacuna. Y la otra cosa que está avanzando mucho son los tratamientos, y eso me da mucho gusto. O sea, semana a semana, los médicos, sobre todo los que ahorita por la etapa más crítica, como son los médicos de Europa, cada vez tienen más noticias sobre qué tratamiento está funcionando, qué no les está funcionando, qué pacientes son los que entran en estado más crítico, cuáles no. Entonces, ellos están empezando a mover las aguas. O sea, de hecho, ellos dicen, si hay que enfermarse, pues mejor enfermarse en 1 o 2 semanas o 3 semanas más, porque en ese tiempo vamos a saber más. Entonces, seguramente a esos pacientes les va a ir mejor porque vamos a saber más acerca de cómo tratarlos, ¿no? Entonces, yo creo que este punto, o sea, hemos avanzado muchísimo en el conocimiento de... Ahí, a ver, Rosa María, sí. A ver, espérame, Rosa María, perdimos un poquito de comunicación. A ver, ahí como que luego, como se dice, se pixeleó la imagen. A ver si podemos recuperarla y me dicen en cabina si estamos ya para poder, sí, a ver, ahorita aguántanos tantito, Rosa María, para que podamos recuperar la imagen. ¿Qué anda pasando, Eunice Rendón? ¿Qué anda pasando en el mundo migrante en estos días? ¿Qué alcanzas a apreciar? ¿Hemos avanzado, no hemos avanzado? ¿La política mexicana y la política estadounidense están en lo mismo? ¿No somos ya tan amables para los migrantes? ¿En qué andamos? Pues mira, yo creo que estamos en una situación complicada y otra vez retomando el tema del virus y del COVID, pues es una de las poblaciones en alta vulnerabilidad, ¿no? Por las condiciones de cercana proximidad en las que viven muchos migrantes, tanto en los campos, es decir, los campings que ha habido, por ejemplo, de todos aquellos que están en el programa de Permanece en México, que recordemos que es este programa que México hiciera con Estados Unidos para que todos aquellos centroamericanos que quieran la figura del asilo en Estados Unidos, pues tengan que esperar de este lado de la frontera su proceso. Y bueno, hoy con este tema del virus eso se vuelve muy complicado porque no tienen las medidas de higiene ni sana distancia que están recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, por el gobierno mexicano y por los gobiernos locales. Entonces, es sin duda una población que se está arriesgando, por un lado, con este tipo de cuestiones que hablamos ya de los de Permanece en México, pero igualmente hoy nuestros connacionales tampoco la están pasando bien en Estados Unidos. Según un estudio del Pew Research Center, vemos cómo el 49% de los hogares latinos han perdido su trabajo a alguien del hogar. Entonces, es decir, son los primeros que están perdiendo trabajos porque trabajan en labores de servicios, etcétera, y por el otro lado, los que siguen trabajando, muchos de estos indocumentados, recordemos, y que no van a tener acceso a los apoyos que Donald Trump está anunciando y el gobierno norteamericano, pues ellos están en la primera línea de trabajo, ¿no? En la agricultura, etcétera, para que la gente pueda seguir comiendo, pero si ellos se llegan a enfermar, pues no van a tener seguramente un acceso fácil al sistema, más porque se está colapsando cada vez más y más en ciertos lugares de Estados Unidos. Entonces, está complicado. Hemos visto protestas importantes en nuestro país, en las estaciones migratorias, ¿no? Por gente que quiere ir y por el cierre de fronteras no pueden regresarlos a sus países. Y bueno, creo que es un asunto en donde pues tiene que haber también más colaboración con Estados Unidos, porque recordemos que más de 60,000 migrantes que quieren el asilo por allá, pues han tenido que esperar en 6 puntos de este lado de la frontera. Rosa María, doctora, sí. Tendríamos que hacer más pruebas. Todo el mundo dice pruebas y no las hacemos. A ver, ¿qué supones ahí que está pasando? ¿Qué tendríamos que hacer que no nos permite llegar al fondo del asunto de la permeabilidad del virus? Mira, Javier, es que hay distintas estrategias con las cuales puedes enfrentar una pandemia como esta. Ajá. Entonces, hay países que han optado por una estrategia y hay otros países que han optado por otras estrategias.
Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de Corea del Sur. Corea del Sur lo que decidió es, no quiere cerrar la ciudad, no quería cerrar los empleos, ni que nadie, o sea, digamos que confinar a la gente. Entonces, lo que decidió es hacer muchas pruebas. Entonces, decidieron hacer pruebas a todo mundo, todos los que tenían ciertos síntomas, a todos sus contactos. Y entonces, lo que hizo fue meter en sus casas a todos los que eran positivos al virus y a los contactos de los positivos. Entonces, de esa manera, no cerró la ciudad, no mandó a confinamiento, pero hizo muchas pruebas, testeó a mucha gente y a esas personas son las que metió a confinamiento. Hay otros países que dicen, no, yo no quiero invertir tanto dinero en pruebas. Entonces, si no inviertes tanto dinero en pruebas, entonces haces algún otro sistema adicional para seguir a tus casas. Entonces, por ejemplo, México decidió seguir un sistema Centinela, que ese lo ha usado para muchas otras enfermedades, entre ellas influenza. Sí. Entonces, en este caso, nosotros realmente no sabemos el número total exacto de contagiados y tampoco tenemos un seguimiento claro de cuáles son los contactos. Por esa razón, estamos teniendo una cuestión de confinamiento. O sea, la mejor forma de evitar que los contagios ocurran, cuando no tienes un muestreo de toda la población, entonces, pues, tienes que mandar a la gente a confinamiento para evitar los contagios. Entonces, hay distintas estrategias para abordar un mismo problema, ¿no? Oye, Rosa María, doctora, ¿podríamos, en función de lo que está pasando, te diría, el virus, cómo se mueve el virus, nos podría dar una negativa sorpresa para que de repente tuviéramos una fuerte irrupción de casos? Lo digo pensando por el tipo de virus y por la facilidad con la que permea y se puede uno contagiar. Pues mira, o sea, si la gente respeta el confinamiento, vamos a tener un incremento de casos, esto es seguro. O sea, en las próximas 3 semanas yo pensaría que tendríamos un pico importante de casos. Y, o sea, lo más importante aquí, y que el confinamiento eso es lo que permite, es que no todos los casos sean al mismo tiempo, que eso es lo que se busca. Sí. Que finalmente, o sea, si se va a contagiar la gente, que se contagie de manera paulatina, o sea, que no todos sean al mismo tiempo y que los sistemas de salud no se saturen. Porque yo creo que no hay nada más triste que el que tengas que elegir a quién le vas a dar el servicio médico y a quién no. Sí. O a quién le vas a dar un ventilador y a quién no. Bueno, fíjate, ahora sí, si me permites, esa es la pregunta, querida Eunice, que te iba a hacer. Como parte del Colegio Nacional, del Colegio de Bioética, pues la pregunta es, ¿vamos a entrar en esa disyuntiva? Ya estamos en ella y a lo mejor no se ha hecho muy público como sucedió en España o como sucedió en la propia Italia, en donde los números de muertos son terribles. Hoy se dio un número altísimo de personas que murieron en un asilo. En fin, te pregunto, ¿qué vamos a hacer eso? ¿Es una u otra? Mira, creo que efectivamente es un tema muy delicado, como ya se mencionaba, pues un tema muy duro, un tema triste, ¿no? En el que ninguna decisión es fácil, pero sobre todo creo que el contar con esta guía bioética, que si bien se puede retroalimentar, hay muchas cosas que pueden estar a discusión dentro de esta guía para que quede de la mejor forma posible. Creo que algo muy importante que tenemos que entender es la necesidad y la pertinencia de un documento como este en una situación en la que estamos. Afortunadamente todavía no llegamos ahí, todavía no tenemos hospitales saturados, es decir, una mayor demanda de la oferta que pueden brindar en términos de recursos, pero sí es una posibilidad, tampoco es una cuestión, imposible, porque como bien lo dices, ya pasó en otros países, y creo que ahí sí es muy importante resolver el dilema de la asignación de insumos de medicina crítica en el escenario de que se agoten, pues que lo podamos resolver a través de una guía con ciertas recomendaciones, que hay que hacer pues varias aclaraciones. Uno, que son recomendaciones dinámicas que tienen que irse adaptando a lo que vamos sabiendo, como ya se mencionaba, cada vez más del virus y de la enfermedad. Entonces, sin duda, estas recomendaciones y escenarios pues tendrán que irse adaptando a ese cambio del padecimiento, o más bien al conocimiento que se vaya adquiriendo sobre el mismo, y
y esto pues genera mucha polémica. Creo que algo importante es también pues, saber comunicar este tipo de instrumentos. Es un instrumento que tiene que ser transparente. Hoy estamos viendo demandas, por ejemplo, en Inglaterra por justamente no tener los criterios transparentes porque la gente no tenía claro cómo fue esta selección o este triaje y bueno, están amenazando con demandar. Entonces creo que es muy importante, mucho de lo que se ha interpretado es que si se van de alguna forma se va a preferir un joven sobre un viejo y creo que ahí hay muchas cosas que entender de fondo. Primero, 2 principios fundamentales de la guía o de este tipo de recomendaciones es el salvar el mayor número de vidas posibles. Entonces, en base a esto, pues se considera muchas veces pues las morbilidades que una persona tiene, qué persona va a tener, por ejemplo, más tiempos, en el caso de los respiradores. A lo mejor hay una persona que tiene 5 padecimientos más que pueden agravar su caso y que además va a requerir el ventilador más días o más tiempo, y otra persona que tiene pues un pronóstico menos grave y que va a utilizar la herramienta, digamos, el recurso escaso, menos tiempo, y con ello pues si se lo damos a esa persona, probablemente vamos a poder salvar a más personas, además de esta, que si se lo damos a la que por un lado tiene un pronóstico grave que pudiera ser fatal, con el recurso mucho más días. Y esos son algunos de los indicadores que creo esta guía considera y que se tienen que considerar para salvar, repito, el mayor número de vidas posible. Y esto, y es muy importante señalarlo, solamente una vez de haber hecho todo, agotar todas las posibilidades para encontrar estos recursos por otras vías, en colaboración con otros hospitales a nivel nacional, internacional, etcétera. Entonces, y eso y también pudiera haber un joven, por ejemplo, con varios padecimientos y morbilidades y una persona de edad más avanzada con menos padecimientos, con una salud y un estado adecuado, y en ese caso, pues sería al adulto mayor al que se le diera el recurso. Entonces, creo que es muy importante entender, por un lado, ese criterio o ese fundamento de salvar el mayor número de vidas posible. Por ejemplo, si el día de mañana hubiera una vacuna, pues ahí el criterio bioético para salvar el mayor número de vidas posible, pues sería primero vacunar a las personas mayores, ¿no? A las de la tercera edad o aquellos que tienen padecimientos crónicos, porque hoy lo que sabemos del virus, en mujeres embarazadas también, pues ellos tienen mayor riesgo de que en caso de contraerlo, pues se pongan más graves. Y por el otro lado, el segundo principio que me gustaría subrayar es el de la equidad, porque también pues ha sido muy criticado este tema del azar, pero creo que es importante entender pues también que en un país como México muchas veces son las influencias y son otras cosas los que se mueven, y eso quita o termina discriminando a unas personas sobre otras. Entonces creo que es muy importante para no dejar todo el peso en los médicos, que de por sí ya están en la primera línea, y segundo, para que no exista discriminación y no haya otro tipo de decisiones que no sean objetivas y basadas en la salud pública. Y ahí sí, cuando tienes 2 con el mismo pronóstico, ¿no? En igualdad de condiciones, pues probablemente sí el azar es una de los métodos más equitativos para poder determinar a quién darle ese recurso. Uy, suena fuerte. Doctora, déjame plantearte, Rosa María, ¿te sorprende la llegada del virus como especialista, como científica? ¿O algo así va a acabar pasando tarde que temprano, más allá de la película de Contagio con Matt Damon, creo que eso, no me acuerdo con quién es, ¿no? Pero ¿te sorprende? No me sorprende, porque, o sea, hemos visto esta historia en algunas otras ocasiones. Por ejemplo, hemos visto influenza, hemos visto ébola, hemos visto SARS, hemos visto MERS, o sea, lo que realmente fue sorprendente o es sorprendente de este virus es la velocidad con la que se ha diseminado. Porque, bueno, vimos 2 coronavirus antes que con padecimientos similares, como SARS y MERS, pero realmente no tuvieron la eficacia de transmisión que está teniendo este virus. Aunque eso fue bueno, porque MERS, por ejemplo, tiene una tasa de mortalidad todavía más grande, al igual que SARS, coronavirus 1, ¿no? Sí. Entonces, pero lo que tiene es una capacidad de transmitirse rápidamente, y la otra es que la persona puede transmitir el virus sin darse cuenta. O sea, hay muchos días en los que no hay sintomatología y la persona puede transmitir el virus. Entonces, este tiempo
en que no hay síntomas y que puede transmitir, eso es lo que también aumenta las posibilidades de transmisión, ¿no? Sí. Bueno, doctora, muchas gracias que estuviste con nosotros. Al contrario, Javier, muchas gracias por llamarme. Eunice, gracias. Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Gracias, buenas noches, gracias a las dos. Bueno, ya nos vamos. Viene un fin de semana en que, bueno, pues hay que estar atento. Entiendo y lo digo con profunda seriedad, no nos damos cuenta, ¿no?, de cuándo es un día, cuándo es otro día, porque estábamos muy marcados. Los viernes era un día en que uno decía, ya es viernes, ¿no? Y entonces venía el fin de semana y uno tenía pausa, pero la pausa nos está llevando a varias cosas. Van a cambiar muchas cosas. Fíjese, hoy platicábamos respecto al tema del trabajo. A lo mejor vamos a tener que empezar a darnos cuenta que podemos trabajar desde nuestras casas, que muchas actividades se pueden hacer desde nuestras casas. Bueno, pero ¿sabe qué? Pásela bien el fin de semana. Estemos juntos pero distanciados, gocemos también un poco la vida, gocemos a los nuestros. Entiendo que llevamos mucho rato encerrados, pero estemos juntos pero distanciados. Adiós.